y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de primer grado de secundaria de esta sesión de Aprende en Casa. Antes de iniciar, les recuerdo lo importante que es sumar buenos hábitos a nuestra vida. Por ejemplo, comer balanceado, evitar alimentos chatarra, mantenerse hidratado y, claro, hacer alguna actividad física para mantener el cuerpo activo. La salud es lo primero. En esta sesión me acompaña mi compañera y colega, la profesora Cristina Mosco Alfonso. Bienvenida, maestra. ¿Qué tal, alumnas y alumnos? Soy la profesora Cristina Mosco Alfonso y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en Lengua Materna 1. Nuestra sesión lleva por título Identifico mis fortalezas y estará dedicada a hacer una autoevaluación del trabajo y aprendizaje de las y los alumnos. Eso suena interesante, profesora, ya que les permitirá a nuestras alumnas y alumnos valorar su desempeño y aprendizaje e identificar sus fortalezas y áreas de oportunidad en las que pueden mejorar. Muy bien, iniciemos. ¿Están listas y listos? A través de este espacio, trabajaremos con el aprendizaje esperado. Presenta una exposición acerca de un tema de interés general, con el propósito de hacer una autoevaluación de la presentación de una exposición. Y les iremos compartiendo algunas maneras para llevar a cabo una autoevaluación en los diferentes momentos de una exposición. Tomen en cuenta que esta sesión es un recurso que les ayudará a mejorar no solo en esta asignatura, sino también en otras como ciencias, artes, educación física, así como en diferentes niveles educativos de su vida. Para esta sesión, además de los materiales que suelen utilizar para tomar notas, me refiero al cuaderno y lápiz o bolígrafo, les solicitamos que tengan a la mano los productos que realizamos durante este aprendizaje esperado. Por ejemplo, sus guiones de exposición, los recursos audiovisuales de apoyo que utilizaron o incluso alguna grabación de su exposición si es que cuentan con ella. También les recordamos tener cerca su libro de texto de lengua materna. Recuerden que todo lo que vean en esta sesión es para reconocer sus aprendizajes, cómo y qué podrían mejorar. Para entrar en materia, la maestra Marisol y yo les preguntamos, cuando escucharon la palabra autoevaluación al inicio de esta sesión, ¿qué fue lo primero que se les vino a la mente? Como se pueden dar cuenta, esta palabra la podemos dividir en dos partes. Una es el prefijo auto, el cual significa uno mismo o por sí mismo, y evaluación, que es la valoración de un conocimiento o actitud. Por lo tanto, autoevaluarse es valorarse a uno mismo. Veamos otra definición centrada en la práctica escolar. La autoevaluación busca que las alumnas y alumnos conozcan y valoren sus procesos de aprendizaje y sus actuaciones, para que con ello puedan contar con bases para mejorar su desempeño. Quizás se estén preguntando, ¿evaluar no es tarea del maestro? Entonces, ¿yo también me puedo evaluar? Y la respuesta es sencilla, evaluar es una tarea en la que participamos todos. Para conocer más al respecto, los invitamos a ver el siguiente video en el que la maestra Mariana Chacón nos hablará un poco más acerca de la autoevaluación. ¡Adelante! ¿Qué es evaluar? Si le preguntáramos esto a las y a los alumnos, es probable que respondan que es una actividad que suele hacer el maestro o la maestra al finalizar un proyecto, una actividad o una tarea para evaluar qué tanto hemos avanzado. Veamos el otro lado de la moneda. Cuando un alumno escucha que va a ser evaluado, es probable que se ponga a estudiar mucho para que el día del examen obtenga una muy buena calificación. Pero lo cierto es que la evaluación no es una tarea exclusiva del final de un proyecto ni compete únicamente al maestro. La evaluación se puede dar en diferentes momentos del quehacer académico. Puede ser inicial, intermedia o final. Y además, no solamente participa el maestro, también pueden ser los compañeros o incluso uno mismo. A esta última se le llama autoevaluación. No se trata de entregar un trabajo y dejar en manos del maestro o la maestra la valoración del mismo, sino que nosotros podemos ser partícipes de nuestro propio aprendizaje.
Pregúntense, ¿adquirieron los conocimientos y habilidades necesarios? ¿Fueron responsables? ¿Cooperaron con sus compañeros? Y en la medida de las conclusiones que obtengan, ustedes podrán hacer ajustes en su aprendizaje para futuras ocasiones. En conclusión, no se evalúa para acreditar una materia, o por lo menos no únicamente. Se evalúa también para tener un mejor aprendizaje. Seguramente en su vida cotidiana han tenido la oportunidad de hacer autoevaluaciones. Yo he tenido la oportunidad de autoevaluarme. Por ejemplo, cuando salgo de una sesión con mis alumnos, reviso mi forma de hablar, de explicar, de resolver las dudas que surjan y hago una reflexión sobre cómo puedo mejorar. En una ocasión me molesté mucho con mis alumnos porque el producto que les pedí no tenía las características que, según yo, había explicado detalladamente. ¿Qué hiciste entonces? ¿Solo aceptaste que algo no había salido bien y ya? Eso hubiera sido una solución, pero no, me autoevalué. Al hacer la revisión de cómo había resuelto dudas, me di cuenta de que al explicar no lo había hecho tan claramente porque pasaba de un punto a otro y eso los confundió. Por lo tanto, el resultado fue algo diferente a lo que esperaba. En este caso, tuve que pensar en mi actuar para reconocer que tenía que cambiar algunos aspectos de mi explicación. Así que al día siguiente, llegué a la sesión con mis alumnos y retomé el producto del día anterior. Hice que lo revisaran, pero ahora con la nueva forma en la que expliqué, y en esta ocasión tuve mejores resultados. Este es uno de los momentos en los que tuve que autoevaluarme en mi vida profesional. Maestras Cristina y Marisol, alumnas y alumnos que nos acompañan, ¡qué gusto saludarlos de nuevo! Elena, bienvenida. ¿Qué te trae por aquí? Fíjense, profesora Cristina y Marisol, que ahora que mencionan estas experiencias sobre la autoevaluación, cómo ayudan a valorar el aprendizaje y lo que podemos mejorar, un alumno nos compartió una experiencia en la que se autoevaluó y sin ser consciente específicamente de esto. Les leo su carta. A mí me gusta mucho dibujar. Anteriormente dibujaba solo personajes animados. Al revisar mis creaciones me di cuenta de esto y me propuse ahora hacer figuras humanas más realistas. Realicé varios trazos y después de algunas semanas los comparé y revisé y me di cuenta de mi progreso, pero también de los aspectos que tenía que mejorar para que los dibujos me quedaran como yo me había propuesto. Posteriormente, en la clase de biología, me pidieron hacer una exposición sobre las células del cuerpo humano y me di cuenta de que todo lo que había aprendido con mis dibujos me había servido incluso para el ámbito educativo. Muchas gracias por haber compartido este testimonio con nosotros, Elena. Gracias a ustedes, maestras. Me despido. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Como lo vimos en las experiencias que acabamos de mencionar, la autoevaluación no solo nos sirve para el ámbito educativo, sino que también nos puede servir en nuestra vida cotidiana, como en el caso que nos compartió Elena, en el que el alumno juzgó sus logros en un aspecto que a él le agrada, en un pasatiempo. En el caso del ejemplo de la maestra Cristina, la autoevaluación le ayudó en su desempeño laboral y profesional en el ámbito educativo. Pero de igual manera, si se desempeñara en otro ámbito, aún así le serviría esta práctica. Autoevaluarse es juzgar los logros propios respecto a una tarea determinada. Significa describir cómo se logró, cuándo y cómo. Se sitúa el propio trabajo respecto al de los demás y qué se puede hacer para mejorar. Es decir, la autoevaluación nos ayuda a mirar nuestros avances en una determinada tarea. Por ejemplo, el alumno del testimonio que nos compartió Elena pudo ver su avance mediante la comparación de sus diseños. Dentro del ámbito educativo, la autoevaluación se lleva a cabo para que los alumnos aprendan a regular sus procesos de aprendizaje, es decir, que se hagan conscientes de estos. Así es, profesora Cristina. Ya vimos qué es la autoevaluación y para qué sirve. Ahora viene una pregunta importante. ¿Cómo autoevaluarse? Pues bien, para ello es necesario definir los criterios en los que te basarás, definir los resultados individuales, reunir evidencias sobre la actuación individual, comparar las evidencias que se tengan,
hacer juicios sobre los logros en los resultados. En este caso, es importante ser crítico y reflexivo. Para autoevaluarse, lo primero es definir cuáles son los contenidos y procesos que se espera que haya adquirido y realizado durante su aprendizaje. Estos a veces pueden proporcionárselos su profesor o también pueden ser elegidos por ustedes mismos, obviamente basándose en un objetivo o propósito a alcanzar. Después de haber definido los criterios y de haber comparado los resultados obtenidos en el proceso a partir de un juicio reflexivo, es importante elaborar un plan para atender las áreas en las que se considere no preparados o que les hace falta fortalecer más. Esto es, que se prevenga no cometer las mismas faltas y que en futuras ocasiones mejore su desempeño. Estos puntos que proponemos son solo una forma en la que se puede llevar a cabo la autoevaluación, es decir, no son pasos absolutos. Como lo acabamos de mencionar, es una práctica personal. Ahora bien, no se trata únicamente de reflexionar sus aciertos y los aspectos que pueden mejorar. Existen instrumentos que ayudan a autoevaluarse con mayor rigor. Algunos de estos instrumentos son: diario de clase. Es un registro donde el alumno, de manera individual, plasma su experiencia personal al llevar a cabo una tarea, una actividad, un aprendizaje. Escalas de actitudes. Consta de una lista de enunciados para que el alumno evalúe su actitud ante una situación, tarea o aprendizaje. Lista de cotejo. Es una lista con los aspectos relacionados con un proceso que se busca evaluar. Rúbrica. Se basa en una serie de indicadores que permiten ubicar el grado de desarrollo de los conocimientos, las habilidades y actitudes o los valores en una misma escala determinada. Hemos mencionado algunos, pero hay otros. En esta ocasión nos centraremos en la lista de cotejo. Ninguno es menos importante que otro, simplemente depende del producto, actitud o actividad que se quiera autoevaluar. Hasta este momento hemos repasado la teoría y ahora es momento de pasar a la práctica. Para ello, les mostraremos los productos de algunos alumnos que trabajaron con nosotras durante este aprendizaje esperado y que amablemente nos proporcionaron para mostrárselos como ejemplo. Si recuerdan, al inicio de la sesión mencionamos que tuvieran a la mano los productos que obtuvieron en el aprendizaje esperado. Presenta una exposición acerca de un tema de interés general. Esto es porque queremos retarlos a que observen, analicen y valoren sus productos, específicamente el guión de exposición, apoyos gráficos, y si tienen algún video del momento de su exposición, estaría muy bien que lo volvieran a ver. Pueden utilizar los mismos criterios que nosotras estaremos proponiendo en la lista de cotejo, pero si no, pueden elegir sus propios criterios de evaluación y redactar sus listas de cotejo. Empecemos con el guión de exposición. ¿Qué aspectos consideran que podrían evaluar? A mí, algunos alumnos me comentaron lo siguiente. Un guión de exposición debe mostrar las ideas centrales y el orden en las que se mostrarán. Indica quién expone cada subtema o contenido específico. Debe señalar el tiempo que ocupará cada expositor si es en equipo. Si fuera individual, debe mostrar el tiempo que se ocupará en cada subtema. Esta es la respuesta de otros alumnos a la pregunta. Debe indicar en qué momentos se utilizarán los apoyos gráficos. Creo que es importante que señale las partes de la exposición: introducción, desarrollo, conclusión. El guión debe presentar una organización temática clara y coherente. Si observan bien, los alumnos basaron sus respuestas en las características con las que debe contar un guión de exposición. Para completar la información, los invitamos a que ubiquen en su libro de texto el aprendizaje esperado que estamos trabajando y el desglose de los contenidos. Basándonos en esto, la profesora Cristina y yo elaboraremos la siguiente lista de cotejo. Hemos incluido también una sección de reflexión. En ella se puede escribir por qué llegaron a detectar ciertas áreas de oportunidad o aciertos en su producto. Tomaremos como referencia y ejemplo el siguiente fragmento de un guión que un alumno nos compartió.
Recuerden que ustedes en casa también deben observar y analizar muy bien su guión, tomando en cuenta los aspectos en los que nos basamos para crear la lista de cotejo. Respóndanla conforme a lo que ustedes analicen de su propio producto. Tras haber analizado su guión, el alumno contestó la lista de cotejo de esta manera. ¿Me apoyas a leerla, profesora Marisol? Por supuesto, profesora Cristina. Nuestro alumno llegó a la conclusión de que su desempeño en las ideas centrales fue satisfactorio porque considera que pudo haber sido más específico en las explicaciones y en las preguntas que haría a sus compañeros. En los demás aspectos, considera que tuvo un desempeño destacado, a excepción de uno, el que se refiere a los apoyos gráficos. En la reflexión, el alumno dice que en el guión debió haber especificado en qué puntos de las imágenes o esquemas se centraría al hacer las explicaciones. El alumno reconoció lo que puede mejorar, pero también sus logros y los reconoció como destacados. Es importante enfatizar que esta última reflexión es importante porque en esta no solo reconoce sus logros y áreas de oportunidad, también se cuestiona o explica las razones por las que obtuvieron esos resultados, además de visualizar las mejorías que pueden tener a futuro. Eso es correcto, profesora. El alumno logró identificar sus logros y cómo puede reforzar su guión en futuras oportunidades. Alumnas y alumnos, ¿lograron identificar estos aspectos en su guión? Estoy segura de que sí. Ahora bien, profesora Marisol, vamos a visualizar las autoevaluaciones de los apoyos gráficos. Les pedimos recuerden qué características deben tener los apoyos gráficos en una exposición. Pues bien, respondiendo a ello, un apoyo gráfico en la exposición debe estar estructurado, es decir, organizado, sintetizar de manera clara y coherente la información, brindar una idea muy clara e instantánea del tema. Por ello, las imágenes, esquemas o diapositivas deben tener la menor cantidad posible de texto. Las letras e imágenes deben tener un tamaño adecuado para que sea visualmente entendible. Ahora que hemos recordado las características de los apoyos gráficos, estos nos pueden servir para incluirlos en la lista de cotejo, la cual quedaría así. Ahora veamos las diapositivas de otra de nuestras alumnas. Es importante que en casa también vean sus apoyos gráficos para evaluarlos. ¿Están listos? Recuerden apoyarse en la lista de cotejo que acabamos de presentar. ¿Ya tienen las valoraciones de sus apoyos gráficos? Observemos con atención este material para poder poner en práctica nuestra lista de cotejo. Nuestra alumna nos presentó este resultado. Considera que todos los aspectos con los que autoevaluó su trabajo son destacados. Sin embargo, creemos que probablemente no reflexionó a profundidad su actividad o los aspectos a evaluar. Esto debido a que si observamos nuevamente el criterio que dice brindan una idea muy clara e instantánea del tema, también el de las imágenes, esquemas o diapositivas tienen la menor cantidad posible de texto, así como el que se refiere al tamaño de las letras, nos podemos dar cuenta de que las diapositivas no cumplen del todo con estos criterios. Así es, profesora. También se pudo notar que no hizo una reflexión sobre sus resultados, ya que si señalaba que todos los criterios se cumplían con un nivel destacado, pudo mencionar que consideraba estos resultados. Con esto queremos enfatizar que si bien la autoevaluación es una visión personal, es importante ser críticos. Esto implica que seamos capaces de cambiar de idea cuando se descubre otra mejor, o se tiene la disposición para cambiar y mejorar cuando sea necesario. Ahora veremos el último producto, que consiste en un video proporcionado por la alumna Renata Pichardo, en el que podremos ver la exposición que llevó a cabo. Veamos el video. Compañeras y compañeros, mi nombre es Renata Pichardo, soy alumna de primero de secundaria y les voy a exponer sobre la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló en 1939,
En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias agrupadas, de dos alianzas militares enfrentadas, los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del eje. ¿Cuándo terminó? El 12 de septiembre de 1945, Japón, habiendo acordado en principio la rendición incondicional el 14 de agosto de 1945, se rinde formalmente y finaliza la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién la causó? El comienzo fue el 1 de septiembre con la invasión de Alemania a Polonia. El primer paso bélico de Alemania fue conquistar toda Europa y es cuando Francia le declara la guerra. ¿Qué consecuencias tuvo? Las consecuencias territoriales, según la Segunda Guerra Mundial, fueron que Alemania perdió gran parte de su territorio. Fue repartido entre Austria, Francia, Bélgica, Países Bajos, Polonia y Checoslovaquia. Además que ocupa por tropas de Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia y Gran Bretaña. Compañeras y compañeros, gracias por su atención. ¿Alguna duda? Como pudieron observar, la exposición que llevó a cabo nuestra alumna hace referencia a la Segunda Guerra Mundial. Es un tema que podemos retomar en historia, por ejemplo, o que de igual manera pudiéramos analizar en formación cívica y ética. Así como la temática de esta exposición, se puede retomar la autoevaluación en otras materias y con otro tipo de productos. Veamos cómo nuestra alumna se autoevaluó. Con esta autoevaluación podemos constatar que Renata logró ver sus fortalezas, sus logros, pero también logró reflexionar que su nerviosismo la llevó a flaquear en algunos criterios. También contempla buscar estrategias para que en el futuro no le pase lo mismo. Es decir, está previniendo mejorar su desempeño. Para poner estos criterios en práctica, tenemos un video de la maestra Ingrid Cebada, quien nos cuenta cómo podemos autoevaluar nuestra participación en las exposiciones frente al público. ¡Qué interesante! Estar frente al público siempre es un acto que nos puede poner nerviosas o nerviosos, en el cual corremos el riesgo de perder objetividad en nuestra presentación. Veamos el video. Soy Ingrid Cebada y en esta ocasión vengo a ayudarles con algunos consejos para que puedan autoevaluarse después de una exposición frente a público. Exponer frente a un público puede ser una actividad que nos llene de nervios y eso haga que al final de nuestra participación perdamos por completo la noción de qué es lo que hicimos mientras estuvimos ahí. Algunas preguntas que pueden plantearse para iniciar el proceso de autoevaluación son: ¿considero que mi voz tuvo el volumen adecuado para que mi audiencia me escuchara? ¿El guión de exposición que realicé previamente me ayudó a desarrollar el tema con claridad? ¿Considero que el tiempo de mi participación fue acorde al tema y la cantidad de material que debía exponer? Tomen estas preguntas como punto de partida para desarrollar todas las que ustedes quieran y así iniciar el proceso de autoevaluación. Ahora les daré algunos consejos para que su exposición frente a público sea más amena para ustedes y su audiencia. 1. Asegúrense de que su material didáctico se encuentre en el orden adecuado, pues una falla en eso podría desconcentrarles y causarles un momento de angustia y nerviosismo. 2. No se muevan demasiado mientras exponen. Los movimientos excesivos de desplazamiento o de manos pueden hacer que su público pierda el foco de atención. 3. Respiren entre párrafos u oraciones muy largas, así asegurarán que su voz sea escuchada con claridad. Y por último, disfruten el momento, pues compartir el conocimiento con los demás debe ser siempre una experiencia grata para ustedes y sus compañeros. Eso es todo de mi parte. Adiós. ¡Qué buenos consejos! Estoy segura de que a nuestras alumnas y alumnos les servirá no solo para esta asignatura, sino para las distintas áreas de crecimiento de su vida. Con esto hemos llegado al final de la sesión que llevó por título Identifico mis fortalezas, en la que trabajamos con el aprendizaje esperado, presenta una exposición acerca de un tema de interés general
y nuestro propósito fue hacer una autoevaluación de la presentación de una exposición. Efectivamente, aprendimos que la autoevaluación implica una visión crítica de nuestro actuar o hacer, reconociendo nuestras fortalezas y áreas de oportunidad, no como un menosprecio a lo que hacemos, sino que es un reconocimiento a nuestros logros y búsqueda de la mejoría. No siempre es fácil reconocer nuestras áreas de oportunidad o logros, pero es importante que se practique, ya que, como lo dijimos al inicio, esto no solo nos puede apoyar en la materia de lengua materna. Además, que esta práctica la podemos llevar a cabo en diversos ámbitos y niveles. Les recordamos que en su libro de texto pueden encontrar algunos de los instrumentos que mencionamos en la sesión que les pueden ayudar en la autoevaluación. Los invitamos a que los utilicen con diversos productos. Asimismo, les proponemos que investiguen más sobre los instrumentos de evaluación que comentamos en esta sesión e incluso algunos otros que les puedan servir. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 1, en la que hemos identificado nuestras fortalezas. Ha sido un gusto enorme haber compartido con ustedes este espacio. Así es, les deseamos lo mejor en su aprendizaje. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.